Buenas noches. El día de hoy les hablaremos sobre la teoría del consumidor. Mi grupo está conformado por Stephanie Suaza, de segundo semestre de Contaduría Pública. Jennifer León, segundo semestre de Contaduría Pública. y quien les habla, Alejandro Aldana, que estoy en quinto semestre de Contaduría Pública. Hablaremos sobre el análisis de los costos. Básicamente los costos están conformados por todos aquellos factores por los cuales yo puedo producir mis bienes o servicios. En este caso están los costos fijos, que son todos aquellos cuyo el monto o el valor no es variable, es decir, nunca va a aumentar o disminuir en un plazo corto. Y los variables son aquellos cuando la producción sufre cambios, puede ser que aumente o disminuye, y alguno de estos ejemplos es los materiales para la producción, la mano de obra y los servicios públicos. Nosotros hicimos un ejemplito basado en la producción de pizza, que básicamente hicimos una tablita en donde tenemos un factor fijo, que son los números de las máquinas con las cuales vamos a producir las pizzas, el factor variable, que van a ser los números de los trabajadores, y por último, pues el producto total, las unidades que vamos a producir. Tenemos un precio factor fijo, que es de $3, es decir, que cada máquina me cuesta $3 al día. El precio factor variable, que son $5, que es lo que me cuesta al día un trabajador. Entonces, en este caso vamos a tomar el costo fijo, que es la sumatoria de las máquinas, es decir, 3, multiplicado por el factor fijo precio, que son 3. Es decir, que mi costo fijo siempre va a ser 9. ¿Por qué? Porque siempre va a tener las mismas 3 máquinas operando. Nuestro costo variable va a ser el factor variable, el número de trabajadores, y el precio factor variable, que son $5 al día. Es decir, que si yo cojo cero trabajadores que tengo para producir por 5, que es el costo que me valdría cada empleado, pues me va a dar 0. En la segunda tablita me va a hacer que yo tengo un trabajador, y al multiplicarlo por 5 me va a dar que yo al día me gasto $5 en costo variable por cada trabajador. Si tomo el tercer factor, me va a dar $10 como costo variable, y así sucesivamente con cada uno de los ejemplos que tenemos o cada uno de los empleados que tenemos. El, el costo total es la sumatoria de el costo fijo y el costo variable. Ahora bien, vamos a mirar unas gráficas de toda esta tablita. En principio tenemos la gráfica del costo fijo, que si se fijan es una recta, es decir, que siempre va a estar sobre 9, tal cual como lo indicamos en nuestra tablita. Entonces, esta siempre va a ser una recta porque así la empresa produzca o no produzca, esos son mis costos fijos. Para la gráfica del costo variable, observamos que empieza desde 0, es decir, si no tengo ningún trabajador, pues va a ser costo 0, mi costo variable. Pero al tener un trabajador produciendo, ya me va a aumentar a 5. Si tengo 2, me va a aumentar a 10. Y así sucesivamente con cada uno de los casos que tomamos como ejemplo. Nuestro costo total, pues va a ser en primera instancia 9, es decir, que aquí si trazamos una recta imaginaria del costo fijo, siempre nuestros costos totales van a iniciar en 9, que son nuestros costos fijos. Es decir, que nuestros costos totales van a ser los costos fijos más los costos variables. Ahora vamos a mirar qué relación existe entre la producción y los costos. Entonces, los elementos que determinan la relación son los precios y la producción. Si los precios de los insumos
aumentan. Asimismo, el tema de los arriendos. Esto significa un incremento en nuestros costos para la producción de nuestras pizzas. Pero si nosotros incorporamos elementos tecnológicos a nuestra producción, en este caso, ejemplo, una máquina que nos ayude a amasar la masa, la harina, y luego que nos la deje más delgada de lo que una persona lo haría. Es decir, que en este caso vamos a producir las mismas pizzas, pero a un costo menor. Y esto para la empresa traería beneficios porque a menor costo de producción, pues al producir el bien final, pues me va a generar más ganancias. Vamos a hablar en este momento del costo marginal. En microeconomía es el cambio en el costo total de producción de fabricar o producir una unidad adicional. Para el cálculo del costo marginal se divide la variación de los costos de producción entre la variación en la cantidad producida. El propósito de analizar el costo marginal es determinar en qué punto una compañía puede alcanzar economías de escala. Su representación gráfica, tal cual como la vemos en la diapositiva. Vamos a hablar de costo total, que viene ligado con el costo marginal, y es la sumatoria de los costos fijos, que no dependen de la cantidad producida, y los costos variables, que se incrementa o disminuye en función del número de unidades fabricadas. Los elementos del costo total lo conforman costos fijos, tales como los pagos de los alquileres, las máquinas que utiliza la empresa, y lo conforman los costos variables, que son la mano de obra, los insumos y la materia prima. Los rendimientos decrecientes y curvas de costos en forma de U reflejan los rendimientos de escala creciente con pendientes negativas, mientras que los rendimientos constantes a escala, donde los retornos son horizontales y decrecientes, debido al aumento en el precio de los factores, tienen pendientes positivas. La curva de costo en forma de U se basa en los rendimientos decrecientes en el corto plazo. Costos de oportunidad fuera de los mercados. Es un concepto económico que permite nombrar al valor de la mejor opción que no se concreta al costo de una inversión que se realiza con recursos propios y que hace que no se materialicen otras inversiones posibles. Adjuntamos un ejemplo de costos de oportunidad. Ahora vamos a hablar del costo promedio o unitario. Es el costo de producción por unidad de producto y se calcula dividiendo el total de los costos fijos y los costos variables por el número total de unidades producidas, es decir, producción total. Dejamos un ejemplo para ver cómo se debe sacar este valor. La selección de insumos por parte de la empresa, en nuestro caso es una pizzería, entonces los insumos principales para cada pizza, inicialmente la masa, es la harina, la levadura, queso mozzarella, queso parmesano, pasta de tomate, sal, azúcar, mantequilla, aceite. Adicional a estos ingredientes, que son los principales, se deben tener en cuenta los insumos diferentes para cada sabor de pizza. Y el camino no transitado. Todos de un momento a otro en nuestras vidas tenemos que enfrentarnos a la elección de un camino. Al igual que el poema, muchas veces es muy difícil saber de antemano de dónde nos llevará y saber con seguridad si otro camino nos hubiera convenido mejor. Evidentemente no todos somos iguales y lo que para Robert Frost era un acierto, para otros quizás hubiera sido un callejón sin salida. Sin embargo, creo que aquellos que optan por crear su propio negocio suelen tener en común este afán por hacer algo diferente. Y a la hora de crear una empresa, al igual que en la vida, tenemos dos caminos, el que nos lleva a prosperar y el que no. En el caso de las pizzas, debemos buscar un lugar donde no haya mucha competencia o donde no hayan casi locales de comidas para así coger fuerza y luego poder expandirnos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.